Hola, ¿qué tal? Qué gusto volver a saludarles en esta, la Semana del Cerebro Chile 2021. Vamos a repasar los últimos 2 días juntos. El día miércoles en la noche tuvimos nuestro conversatorio sobre cerebro y calidad de vida. Tita Ramírez Coach, Código de Rendimiento Humano y Asincop fueron las marcas invitadas. Ayer jueves hicimos el sorteo final del concurso de música infantil con Despertando las Neuronas en nuestras redes sociales. Además, seguramente pudiste disfrutar del cuentacuentos a través de Buku Education y en la noche tuvimos nuestro último taller de mindfulness y bienestar. Esta mañana realizamos la premiación del concurso para TikTokers escolares. Si aún no supiste quién ganó, puedes enviarnos un DM o un mensaje interno a nuestro Instagram, comunidad Neuroeducas, o bien al Instagram @fundación-100, fundación-100 también en Instagram. A lo mejor estás entre los ganadores y todavía no te has enterado. Así es que te invitamos para que estés pendiente de nuestras redes sociales durante esta Semana del Cerebro. Y ya casi al cierre de la Semana del Cerebro no podía estar ausente el evento ícono de Fundación 100. Se trata de la Jornada Internacional de Aprendizaje y Educación y Neurociencias. En esta entrega especial estrenaremos desde nuestra plataforma en YouTube con 3 conferencias de la 13ª versión de esa jornada. Por lo tanto, si aún no te has suscrito, te invitamos a unirte a nuestro canal allí en YouTube. Mucha atención. Hoy, con el profesor Jesús Guillén de la Escuela con Cerebro desde Barcelona, España, con el tema Neurociencia para Educadores. ¿Cómo transformar la escuela desde las neurociencias? Es una pregunta, un desafío con este connotado e interesante invitado, Jesús Guillén. Participa entonces y comenta luego de cada estreno. Haznos llegar tus comentarios porque entre todos quienes comenten, mucha atención, haremos el sorteo del cuadernillo titulado Funciones Ejecutivas y Competencias para la Vida de la Asociación. Al comentar, por supuesto, usa el hashtag Semana del Cerebro Chile 2021. Por último, nuevamente, suscríbete a nuestros canales y activa la campanita para que no te pierdas entonces ningún contenido. A partir de junio, cada semana se estrenará una de las conferencias magistrales de esa 13ª Jornada Internacional Aprendizaje, Educación y Neurociencias del 2020. Vamos entonces con este estreno especial de manera exclusiva para ustedes con el profesor Jesús Guillén. Jesús Guillén desde España, profesor del posgrado de Neuroeducación de la Universidad de Barcelona, del máster de Neurodidáctica de CADE en Madrid, docente, investigador y divulgador de neurociencias de la educación y de la vida, creador del blog pionero en España sobre neuroeducación Escuela con Cerebro. ¿Quién no sigue ese blog? Que tiene más de 5 millones de visitas, autor de varios libros. Hoy nos trae la temática Neurociencia para Educadores. ¿Cómo transformar la escuela desde las neurociencias? Jesús, el tiempo es tuyo. Gracias. Muchísimas gracias, Joaquín, Francisca, enormemente agradecido al maestro Sergio Mora, que lleva tantos años organizando, ¿no?, esta jornada, y gracias a todas vosotras y vosotros que nos seguís y que sois protagonistas, por supuesto, del proceso de transformación y mejora de la educación, porque lo que queremos es mejorar la educación para así mejorar la sociedad. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Esperemos que sí, ¿eh? Si os parece, vamos a compartir pantalla. Cualquier cosa me decís, naturalidad. Y
En teoría tendría que verse ya la pantalla. Ponemos pantalla completa y, si os parece, empezamos. Tenemos 55 minutos. A partir de ahora, por supuesto, los vamos a aprovechar. ¿Y qué queremos hacer en esta mañana? Fijaros, analizar qué es lo que tiene que caracterizar a una verdadera escuela con cerebro. A una escuela que tiene en cuenta todo lo que proviene del vínculo, neurociencia y educación, ¿eh? Hay toda una serie de factores que son muy, muy importantes y hay que tenerlos en cuenta. Todo lo relacionado con el currículo, por ejemplo, ¿no? El qué se enseña. También muy importante todo lo vinculado a la metodología, el cómo se enseña. Pero también no podemos dejar la evaluación, ir más allá de esta idea de evaluación como calificación clásica y entenderla como un proceso básico en el aprendizaje. Qué importante también todo lo relacionado con la organización de la escuela. Y también, aunque hablaremos de la importancia de los climas emocionales en el aprendizaje, son muy importantes, también los entornos físicos tienen un impacto en el mismo, entendiendo, por supuesto, un aprendizaje desde, en y para la ciencia. Y una escuela con cerebro tiene que tener en cuenta todo lo que nos está enseñando la neurociencia. Y fijaros, aquí tenéis un esquema donde reseñamos 7 pilares básicos para una buena salud cerebral. Y si son básicos para una buena salud cerebral, también lo serán para una buena salud educativa. Los enumeramos porque los iremos analizando durante la charla. Qué importante, el primero, la salud integral. El cerebro es importante, pero también el resto del organismo. Para que funcionemos bien, tienen que funcionar bien los intestinos, el hígado, los pulmones, el corazón. Enfoque global en la educación. Somos lo que comemos, también muy importante la nutrición. Fijaros, la dieta mediterránea se ha analizado que tiene un gran impacto sobre esa reserva cognitiva que de alguna forma nos previene o retrasa la aparición de enfermedades neurodegenerativas. El sueño, una necesidad cerebral. Hay que explicárselo también a las familias. Durante el sueño se da una especie de regeneración a nivel neuronal que nos permite consolidar las memorias. Tiene un impacto muy, muy importante sobre el aprendizaje. El ejercicio físico, el movimiento, bueno para el corazón, bueno para el cerebro, nos está revelando la neurociencia. Los retos cognitivos, novedad, sorpresa, variedad, qué importante la integración del componente lúdico, los buenos proyectos, las buenas preguntas, las buenas tareas, conocer esas técnicas de estudio y aprendizaje que comentaremos luego, que son básicas para optimizarlo. También la socialización, a todos los niveles. Fijaros que uno de los factores de mayor impacto en el aprendizaje del alumnado es la cooperación entre el profesorado, el trabajo eficaz entre el profesorado. Lo tenemos en cuenta. Y también, básico para una buena salud cerebral, el plan vital, el propósito. ¿Qué querrá decir eso en la educación? Nos planteamos la pregunta, ¿qué es lo importante en la educación hoy más que nunca? Al final, revelamos ese secreto. Y, por supuesto, desde la perspectiva neuroeducativa, en los últimos años hemos identificado pues, una serie de factores que están interrelacionados y que son muy, muy importantes. Todo parte, por supuesto, del cerebro, pero luego básico, suscitar la curiosidad, despertar las emociones. Cuando despertamos las emociones, podemos facilitar la atención. Para aprender hay que estar atentos. Cuando ya estamos atentos, podremos hacer un uso adecuado de la memoria y así aprender, todo interrelacionado. Y luego hay otros factores que también son muy importantes, todo lo relacionado con el movimiento, el ejercicio, el juego. Qué importante, por ejemplo, el arte para trabajar la creatividad o los buenos programas de educación emocional para fomentar la cooperación, competencias esenciales en los tiempos actuales. Porque ejercicio, juego, arte o buenos programas de educación emocional, porque permitirán trabajar algo esencial. Lo comentaremos luego, lo avanzamos, las funciones ejecutivas del cerebro. Si os parece, a continuación, una vez identificados estos factores, vamos a comentar 3 factores críticos en el aprendizaje que no tenemos que perder de vista, por supuesto. Luego, a partir de un vídeo, identificaremos algunas características también básicas del funcionamiento cerebral que tienen muchas implicaciones educativas. Nos adentraremos luego en estos factores que hemos identificado en este esquema. Los 3 factores básicos para el aprendizaje que no tenemos que olvidar. El primero, la sorpresa. Al cerebro le encantan las sorpresas. Esto lo analizó nuestro amigo Fabrizio Ballarini, el neurocientífico argentino.
Sorprendían a los estudiantes poco antes de trabajar un contenido curricular en el aula, 20-25 minutos antes, con algo que no guardaba ninguna relación con lo que se iba a trabajar en el contexto del aula. ¿Qué vieron los investigadores? Que como consecuencia de la sorpresa, fuera la que fuera, se lo llevaban al laboratorio, un pequeño concierto musical, etc. Como consecuencia de la sorpresa, los estudiantes consolidaban mejor lo que habían trabajado en el aula. ¡Qué interesante! La segunda, la alegría. ¿Qué nos dice la neurociencia al respecto? A mayor grado de curiosidad suscitado, se activan más esas regiones del llamado sistema de recompensa cerebral, como el núcleo accumbens que veis en la imagen. Esta mayor activación permite que fluya mejor la información hacia otras regiones que son críticas en el aprendizaje. Aparecerán el hipocampo o la corteza prefrontal. Siempre lo supimos. Cuando estamos motivados es más fácil aprender. Qué importante también suscitar la curiosidad en el aprendizaje, tener en cuenta los intereses de los estudiantes. La alegría es un refuerzo positivo que al cerebro le encanta repetir, cosa que no ocurre ante situaciones de miedo, estrés prolongado, etcétera, etcétera. El tercer factor crítico, el vínculo. Desde el nacimiento estamos programados para aprender a través de la interacción, de la imitación. La mamá, el papá le sacan la lengua al bebé recién nacido y el recién nacido les saca la lengua. Todo esto tiene muchas implicaciones educativas. Qué importante desde el primer día de clase ir generando ese vínculo, que se conozcan los estudiantes, que conozcamos todos los nombres, nosotros, los compañeros, etcétera, etcétera. Y ahora, si os parece, ponemos un vídeo que nos va a dar algunas pistas sobre algunas claves del funcionamiento cerebral. Aquí tenéis dos violinistas tocando juntos y se va a ver la activación cerebral correspondiente. Ponemos el vídeo. Fantástico, qué guapo el vídeo. Nos muestran, por supuesto, las regiones más activas en esta tarea. Claro, si yo os preguntara qué es lo que habéis visto, qué os sugiere, pues seguramente comentaríais, bueno, estamos viendo dos cerebros que están cambiando, que no cambian de la misma forma. También el hecho de que interactúen estos músicos, bueno, cada uno vivirá la música de forma diferente, evocando sus propios recuerdos según sus vivencias, etcétera, etcétera. Pues bien, esto nos sirve para analizar algunas características básicas del funcionamiento cerebral que entendemos que tienen muchas implicaciones educativas. Empezamos por la primera. Los cerebros, igual que los rostros, son únicos, singulares. A nivel estructural, parecidos. A nivel funcional, totalmente distintos. Somos diversos, con ritmos de aprendizaje concretos. Se tiene en cuenta esto en la educación, es uno de los grandes retos. No hay soluciones únicas, soluciones maravillosas, pero sí que tenemos ciertos indicios. Por ejemplo, qué importantes los buenos proyectos educativos para intentar atender esta diversidad en el aula. Ojo, porque los estudios lo que nos revelan es que los buenos proyectos educativos cumplen toda una serie de condiciones. Trabajan contenido significativo, fomentan el pensamiento crítico, la cooperación, la comunicación. Hay una pregunta guía que orienta la investigación, se trabajan competencias esenciales en los tiempos actuales, el alumnado participa de forma directa en el proceso, se evalúa, hay una presentación del producto, etcétera, etcétera. Estos son proyectos como plato principal, no como postre, ¿eh? Y parece que entre los proyectos no todos tienen un impacto positivo en el aprendizaje. Se ha visto que es muy, muy importante identificar los conocimientos previos del alumnado, clarificar los objetivos de aprendizaje y los criterios de éxito para alcanzarlos. Qué importante que el profesorado esté formado en este tipo de metodologías, que coopere. Pues bien, entre los proyectos que parece que tienen mayor impacto son estos. Una auténtica necesidad educativa en las escuelas. Los proyectos de aprendizaje-servicio en los que se vinculan los contenidos curriculares al servicio a la comunidad. Se identifica una necesidad social, se realiza un servicio a la comunidad, se dota de sentido y significado al aprendizaje y se trabaja en red. Y es que así
es cómo realmente trabaja el cerebro, en red. Y en estos proyectos pueden participar pues, diferentes integrantes de la comunidad educativa, estudiantes de distintas etapas, profesores de distintas disciplinas, las familias, las entidades sociales. Maravillosos. Sin olvidar que cambiando la metodología y dejando la evaluación igual, no podemos atender la diversidad de forma adecuada. Qué importante huir de esta idea de evaluación como calificación. Hay más vida, aparte de los exámenes. Se está viendo la importancia de diversificar los procesos de evaluación, dar mayor importancia a las rúbricas, a la autoevaluación, a la coevaluación. También importantes, por supuesto, las valoraciones del profesorado. Y qué importante ese feedback conciso, claro sobre la tarea, que responde a las preguntas: ¿dónde estoy ahora? ¿Dónde quiero ir? ¿Cómo puedo continuar? Identificando las cosas positivas que se han hecho y, por supuesto, las cosas que se pueden mejorar. Segunda característica importante. Como se veía en el vídeo, los cerebros cambian, el cerebro es tremendamente plástico. Qué interesante estos estudios de Álvaro Pascual Leone. Fijaros en la figura B. La idea es que les enseñaban a los participantes de este estudio a tocar una pieza musical sencilla con el piano. Y fijaros, como consecuencia de la práctica, cómo cambiaba la región motora asociada al movimiento de los dedos de lunes a viernes. ¡Brutal! Volvían al laboratorio la segunda semana el lunes y cómo cambiaba de viernes a lunes. Eso es un ejemplo claro de plasticidad cerebral como consecuencia de la acción motora. Fijaros que tras 5 semanas de entrenamiento no crecía de forma indefinida esta región como consecuencia de una eficiencia, si quieres, a nivel neuronal, como consecuencia de la práctica, de la automatización del proceso. Pero fantástico, ¿eh? Pero es que además, fijaros que luego cogían a otro grupo de participantes y en lugar de pedirles que tocaran la pieza musical, les pedían que visualizaran que tocaban la pieza musical, que la imaginaran. Fijaros la región motora asociada al movimiento de los dedos de los que visualizaban. Está en la última fila. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5. La visualización, la imaginación también generan plasticidad cerebral. Un mecanismo básico para adaptarnos al entorno, para aprender. ¿Le damos la importancia que merece a la imaginación, a la visualización en la escuela? Ahí dejamos la pregunta. Fijaros, con programas concretos, como en el caso de GraphoGame, con solo 5 semanas de entrenamiento. Este es un programa para trabajar la dislexia donde se va vinculando, se va desarrollando esta conciencia fonológica, el vínculo entre grafemas, fonemas, a través de una práctica repetitiva, integrando el componente lúdico. Pues nada, a través de unas sesiones de entrenamiento, tras 5 semanas, tras unas horas de nada, fijaros, cambia mucho la activación de regiones críticas que forman parte del hemisferio izquierdo que intervienen directamente en el aprendizaje inicial de la lectura. Todo esto tiene muchas implicaciones educativas. Seguramente la más importante está relacionada con este concepto que cualquier educador tendría que conocer. Mentalidad de crecimiento. Súper importante. Si no habéis oído hablar de mentalidad de crecimiento, tenéis que buscar a Carol Dweck, a esta investigadora, tiene varias charlas TED, libros, etcétera, etcétera. Básicamente lo que vieron las investigadoras fue lo siguiente: analizaron el perfil de los estudiantes en distintos contextos educativos y vieron que había 2 perfiles diferenciados. Había, por un lado, estudiantes con, así les llamaron ellas, mentalidad fija. Estos estudiantes creen que estamos determinados por la genética, no condicionados, determinados. Y como consecuencia de estas creencias sobre la capacidad, ante retos más complicados, no se exponen, no quieren perseverar. Que trabaje el compañero, que yo soy listo y él no. A diferencia de estudiantes que tenían, así les llamaron las investigadoras, mentalidad de crecimiento. Estos estudiantes creen que podemos mejorar nuestras aptitudes, capacidades, habilidades a través de la dedicación, del esfuerzo, de escuchar buenos consejos del profesorado, de las familias, etcétera, etcétera. Y que como consecuencia de estas creencias sobre su capacidad, ante retos más complicados se exponen más, son más perseverantes, se esfuerzan más, son más resilientes. Y como consecuencia de esto, en promedio, se vio que obtenían mejores resultados académicos que los otros. ¿Qué podemos hacer en la práctica para fomentar una mentalidad de crecimiento en el aula, en la escuela o incluso en el contexto familiar?
Bueno, han visto algunas cuestiones que son importantes, por ejemplo, dar mayor importancia al error, asumirlo con naturalidad, es decir, todos nos equivocamos. Qué importante también priorizar el proceso de aprendizaje por encima del resultado final, no eliminar los retos siempre que sean adecuados a las necesidades de los estudiantes. Los proyectos sobre el funcionamiento del cerebro también son muy potentes. Estos proyectos a través de enfoque activo, en los que se les explica a los estudiantes que el cerebro está cambiando continuamente, que el cerebro es plástico, lo cual tiene una implicación educativa bárbara, ¿no? Lo que nos sugiere es que debemos esperar la mejora de todos los estudiantes. Pues bien, estos proyectos donde se les enseña que el cerebro es plástico, que somos capaces de generar nuevas neuronas, de que en definitiva ellos se pueden responsabilizar de su aprendizaje, aparte de gustarles mucho en cualquier etapa educativa, fomentan esta mentalidad de crecimiento. Vieron las investigadoras también la importancia de elogiarles por el esfuerzo y no por la capacidad. Lo has hecho bien porque lo has trabajado bien, no porque eres muy listo. Este eres muy listo de alguna forma genera mentalidad fija y lo vieron también en el contexto familiar. Ya desde que son pequeñitos, si a los hijos les decimos, ¡ay, mi niño, qué bien que lo hace todo, porque es tan listo! El niño pues va interiorizando, soy listo, soy listo, soy listo, y ante retos más complicados no se expone, quiere salvaguardar su ego. Y qué importante también no etiquetar. A mí me gusta poner dos ejemplos que viví que me quedaron totalmente grabados. Un niño de 8 años me dijo, a mí siempre se me dieron mal las matemáticas. ¿Qué experiencias previas habría vivido? Y por otro lado, una mamá se acercó y dijo, la maestra ha dicho de mi hija, que tiene solo 5 añitos, que nunca irá a la universidad. El lenguaje puede ser positivo, pero puede ser tremendamente dañino. Aprender puede ser complicado, pero desaprender, cuando se han formado conexiones rígidas, sobre todo ante situaciones de miedo, estrés prolongado, etcétera, puede ser tremendamente complejo. Por lo tanto, ojo con estas etiquetas, con estos estereotipos que acaban siendo tremendamente limitantes y a veces dejan huellas muy perjudiciales. Y también, por supuesto, el cerebro es social, lo hemos comentado antes, desde el nacimiento, programados para interactuar, para imitar. Qué importante nuestro ejemplo. En los estudios de neurociencia lo que se ha visto es que, fijaros, cuando cooperamos se activa este sistema de recompensa cerebral en el que interviene el neurotransmisor dopamina, motivación, ya lo hemos comentado al inicio, y de alguna forma lo que nos sugiere es que constituye la cooperación una recompensa también a nivel cerebral. Relacionado con la naturaleza social del aprendizaje, quizás este sea el estudio más relevante, ¿no? Habéis oído hablar de Patricia Kuhl. Si no habéis oído hablar de esta investigadora, buscarla porque tiene también alguna charla TED maravillosa. Una creo que la tradujeron como los bebés genios lingüísticos, ¿no? La idea básica es que se ha identificado que los bebés en el primer semestre son capaces de diferenciar sonidos de cualquier lengua. Distinguen los sonidos del inglés, de los del español, de los del chino mandarín. Sin embargo, en torno al 8º o 10º mes, ventana plástica, se especializan y acaban diferenciando solo los sonidos de la lengua a la que están expuestos, salvo que estén en un entorno bilingüe natural. Si les hablamos de forma natural en las dos lenguas, acaban diferenciando los sonidos de las dos lenguas, no sin esfuerzo. ¿Qué hizo Patricia Kuhl? Cogió bebés monolingües estadounidenses que habían estado expuestos solo al inglés americano en este segundo semestre de vida, 8 o 10 meses, y les dio 10, 12 clases, sesiones de entrenamiento de chino mandarín. Son bebés, estaba la maestra repitiendo una y otra vez las palabras para que se quedaran los bebés con los sonidos, etcétera, etcétera. ¿Qué vieron las investigadoras? Que sí, que como consecuencia del entrenamiento, los bebés monolingües estadounidenses podían aprender a diferenciar los sonidos del chino mandarín. Pero, ojo, que en el experimento había 3 condiciones experimentales. En una, la maestra en vivo y en directo. En otra, los bebés veían un vídeo de la maestra haciendo lo mismo. Y en una tercera, escuchaban la grabación sonora de la maestra. Podían aprender a diferenciar los sonidos del chino mandarín, pero solo en una condición experimental. Y tú sabes en cuál. Cuando estaba la maestra en vivo y en directo. Naturaleza social del aprendizaje, que cada uno o cada cual saque sus conclusiones a nivel
educativo. Y no solo somos sociales, sino que los tiempos actuales de la pandemia nos está demostrando que además nos necesitamos, y esto hay que tenerlo en cuenta también en la escuela. Fijaros en este famoso estudio publicado en la revista Science. Participantes adultos, a unos les daban $5, a otros 20, a la mitad de los participantes les decían gástate el dinero en ti mismo, hazte regalos, y a la otra mitad de los participantes les pedían que invirtieran el dinero en acciones caritativas. ¿Qué vieron los investigadores? Que independientemente de que fueran 5 o 20 dólares, los que habían invertido el dinero en los demás, en acciones caritativas, mostraban mayores niveles de bienestar, eran más felices. Qué importante. ¿Recordáis lo que comentábamos antes sobre los proyectos aprendizaje-servicio? Y no solo eso, sino que en el caso de los adolescentes, esto tiene un impacto también sobre su cerebro. Es decir, que cuando participan en tareas, en proyectos, más con un significado, más pensando en los demás, esta idea vinculada al eudaimonismo, ¿no? Esta idea clásica, pues por supuesto activan su sistema de recompensa cerebral, pero estos proyectos con un sentido y un significado, más pensando en los demás que en uno mismo, que en su placer propio, de alguna forma les previenen ante los síntomas de la depresión. Tienen un impacto positivo en su salud mental. Y fijaros qué significa cerebro social en el aula. Vamos a compartir un ejemplo de un profesor de Harvard, un profesor de física, Eric Mazur, que creó la metodología Peer Instruction. Ahora la explicamos. La idea o su historia, ¿cuál fue? Era un excelente, sigue siendo un excelente comunicador. Los estudiantes estaban contentos, escuchaban al profesor en clase, luego hacían los exámenes correspondientes, obtenían buenos resultados académicos. Sin embargo, el profesor no estaba contento y cambió la metodología. Fijaros que no tienen por qué ser sinónimos resultados académicos y aprendizaje. Y creó este Peer Instruction. Fijaros, tenemos un vídeo muy antiguo de los años 90. Está en inglés, pero dura muy poco. Fijaros lo que ya en los años 90 Eric Mazur estaba haciendo en clase. Ahora lo comentamos. So I start by reading the question with them because I want to be sure that everybody agrees about the question, right? There has to be no misunderstanding. What are the magnetic forces on the four different sides of this loop? So take a minute to think about this and then your answers. I do not want them to talk. So if they talk, I'll tell them silent. And I do want them to press a button at the end. If they don't know what the answer is, I tell them to make it a game, but they have to press a button. Here. So turn to your neighbor and see if you can convince one another of the correct choice. So you notice how the noise level immediately goes up, and they become completely oblivious to the instructor in front. What you really want is this aha moment that you just saw there. In fact, there are many aha moments. And now we have an absolutely overwhelming majority for person number 2. So there are two features to this. One is it has active engagement. It's impossible to sleep through class because every few minutes your neighbor will start talking to you. Bueno, habla al final de la importancia del compromiso. Fijaros, la metodología es una antecesora del llamado aprendizaje invertido, del Flip Learning, pero en los años 90. Y tiene un plus. La idea es la siguiente. Les hacía preparar los contenidos en casa, leyendo documentos, viendo vídeos. Cuando llegaban al aula, los inicios son muy importantes, explicación. Los primeros minutos hay que clarificar los objetivos de aprendizaje. Y después de eso les hacía una pregunta de razonamiento duro. Se ha visto en el vídeo, les daba un tiempo para responderla, no mucho tiempo, un par de minutos, pensaban, reflexionaban, votaban. Como la pregunta era de razonamiento duro, el porcentaje de respuestas correctas estaba entre el 30 y el 70. Por supuesto, una pregunta relacionada con los contenidos curriculares que estaban trabajando. Después de eso, ¿qué hacía? Los agrupaba en parejas o en pequeños grupos, especialmente que hubieran votado los estudiantes de forma diferente para que discutieran. Discuten, se ha visto también en el vídeo, y después de la discusión, en parejas o en grupos, vuelven a votar. Se incrementa el porcentaje de respuestas correctas, tal como se vio en el vídeo también, y después de eso, si hay que explicar algo, se explica o el estudiante o el profesor.
y luego pasan a otra pregunta debidamente elegida y así van trabajando la física, a diferencia del enfoque clásico, explicación, exámenes. Lo analizaron, lo publicaron en Science y vieron que de esta forma los estudiantes aprendían mejor física. ¿Cuál era el elemento crítico? ¿Darle la vuelta a la clase? ¿La inversión? No, el elemento crítico era la tutoría entre iguales. El cerebro social en el aula, cuando los estudiantes se convierten en profesores de otros. El efecto es muy potente y para los dos, tanto para el que explica buscando estrategias para que el otro lo entienda, como para el que recibe la información también aprovechándose de la misma. Qué importante esto, llevarlo prácticamente a casi cualquier etapa educativa, también en la escuela. Y otra necesidad vinculado también con esta idea del cerebro social en el aula o en la escuela es la docencia compartida. Aquí tenéis una fotografía de un entorno en el que hay estudiantes de distintas etapas educativas, profesores de distintas disciplinas, trabajando en un proyecto multidisciplinar a través de un enfoque transversal. Así es la vida real. En la vida real no hay esta distinción entre asignaturas y mucho menos esta jerarquía. Por lo tanto, qué importante también la cooperación, como comentábamos antes, del profesorado, no solo en la planificación, sino en el desarrollo, en el análisis del impacto, etcétera, etcétera. Y todo esto nos lleva a analizar un poquito la importancia de las emociones. Las investigaciones neurocientíficas, lo que nos revelan los estudios es que, fijaros, ante contextos emocionales negativos, se activa la amígdala, una región del cerebro que interviene en el procesamiento emocional, sobre todo ante situaciones de miedo, estrés prolongado, etc. Sin embargo, ante contextos emocionales positivos, imagen D, se activan regiones vinculadas al hipocampo, una región que interviene en la consolidación de las memorias y del aprendizaje. Y no solo eso, sino que los participantes que intervienen en este tipo de estudios, ante contextos emocionales positivos, recuerdan también mejor la información. Todo esto que nos sugiere que no podemos separar lo emocional de lo cognitivo. Qué importante generar climas emocionales positivos en el aula, en los que los estudiantes no tengan miedo a participar, se asuman con naturalidad el error, cooperen y en donde las expectativas sean positivas, tanto las del estudiante sobre su propia capacidad como las expectativas del profesorado sobre la capacidad del alumnado. El tema de las expectativas tienen también un enorme impacto sobre el aprendizaje del alumnado. Y desde otro tipo de estudios se ha visto que, por supuesto, forman un binomio indisoluble, emoción y cognición. En este caso son los metaanálisis, los estudios longitudinales, que nos demuestran que los buenos programas de educación emocional tienen un gran impacto. Permiten trabajar muy bien estas competencias socioemocionales básicas, hoy más que nunca. Por ejemplo, la resiliencia, la asertividad, el autocontrol, la empatía, etcétera, etcétera. Pero que la mejora de estas competencias va acompañada de una mejora entre leve y moderada, pero también interesante, en el rendimiento académico del alumnado. Qué importante tener en cuenta que esta educación emocional en el contexto del aula siempre parte de nosotros, de los docentes, y qué importante también tener en cuenta a las familias. Los estudios también nos enseñan qué es lo que tienen que caracterizar a estos buenos programas de educación emocional. No queremos trabajar la empatía 5 minutitos, un día cualquiera. No, tenemos que seguir un programa sistematizado, sólido. Hay muchos tipos de programas que se han testado potentes, Por supuesto, hay que clarificar los objetivos de aprendizaje, que le queden claro a los estudiantes lo que están haciendo, hacer participar a toda la comunidad educativa, también las familias. Impulsar una implantación sistemática a lo largo de varios años. Las grandes mejoras educativas requieren tiempo, enfoque transversal, utilizar técnicas activas que fomenten el aprendizaje cooperativo, educación emocional y cooperación vinculadas. Por supuesto, que permiten trasladar lo que se está trabajando a situaciones cotidianas, básico, un aprendizaje vinculado al mundo real. Incluir formaciones también para todos, familias, profesorado, asesores, orientadores y muy, muy importante, evaluar lo que se está haciendo antes, durante y después de su aplicación. Ojo, que todo esto nos lleva también a tener claro que es muy importante tener en cuenta los ritmos madurativos del cerebro para adaptar los contenidos curriculares que vamos trabajando. Hay dos grandes, si queréis, ventanas plásticas a nivel de desarrollo cerebral. La primera es entre 0 y 3, un incremento de conexiones neuronales brutal. Pero a nivel neuronal, más no quiere decir que sea mejor.
De hecho, si no se da de forma adecuada esta poda neuronal, programada genéticamente y también condicionada por el ambiente, puede acarrear problemas. En el caso, por ejemplo, de los niños con autismo, hay un exceso de conexiones neuronales porque no se ha dado de forma adecuada esta poda. Y en el caso de las personas con esquizofrenia es lo contrario. Lo que nos dice la neurociencia no es que más sea mejor, es que el defecto perjudica, los entornos de pobreza perjudican al correcto desarrollo de la corteza cerebral. Por lo tanto, equilibrio. Estimular sí, sobreestimular no. Y tener en cuenta el desarrollo a todos los niveles, emocional, motor, social, cognitivo, a todos los niveles. La otra gran etapa de reorganización cerebral es la adolescencia, donde se ha identificado un desfase de maduración entre el sistema límbico, esas regiones que participan más de lo emocional, como la amígdala, el tálamo, el hipotálamo, también el hipocampo, que en la adolescencia prácticamente están maduras. Respecto a la corteza prefrontal, la región que tarda más en madurar, que nos permite controlarnos, planificar, es, entre comillas, la sede logística de las funciones ejecutivas del cerebro y que hasta los 20 y tantos años no acaba de madurar. Por lo tanto, esto podría explicar estas conductas más impulsivas o con mayor sensibilidad a la recompensa que caracterizan a los adolescentes. Esto lo que nos indica es que no tenemos que poner solo el foco en la información, sino también en trabajar el autocontrol, desde que son pequeñitos ya. Qué importante también la atención, todo ligado, emociones, atención, memoria. Desde la neurociencia pues, se está demostrando que existen diferentes tipos de atención, diferentes redes atencionales que activan regiones concretas del cerebro y en donde intervienen neurotransmisores y hasta genes determinados. Hay una atención de alerta, nos sorprende lo novedoso, una atención de orientación, que es importante la selección de información. Pero luego hay una súper importante, básica para el estudio y el aprendizaje, que es la atención ejecutiva, que es la que nos va a permitir estar centrados en las tareas cuando queremos, inhibiendo estímulos irrelevantes, vinculada al autocontrol, a la concentración, a la voluntad. ¿Cómo podemos optimizar esta atención ejecutiva? Bueno, desde el laboratorio hay tareas concretas, software lúdico, programas computerizados que permiten trabajarlo. Se ha visto una ventana plástica muy importante entre los 4 o 6 años, pero estos son tareas de laboratorio, aunque los estudios también nos sugieren cosas interesantes. Por ejemplo, qué importante el adulto que acompaña a la niña, al niño en estas tareas, haciéndole preguntas sobre las decisiones que va tomando, fomentando esa metacognición básica para el aprendizaje. Pero bueno, estas son tareas de laboratorio. Nosotros lo que podemos hacer es adaptarlas a través de juegos en el contexto del aula. Qué importante todo lo vinculado con la relajación, con el mindfulness, no solo para combatir el estrés, sino también para, de alguna forma, optimizar estos circuitos atencionales. En el contexto del aula, ya desde que son pequeñitos, les podemos dar una serie de estrategias, crear en el aula ese rincón de la paz, decirle a esa niña o a ese niño cuando están alterados, venga, cuando estés nervioso, haz unas respiraciones profundas, vete al rinconcito de la paz, estate ahí calma, hasta que te calmes, etcétera, etcétera. O qué potentes también estas estrategias vinculadas a la reevaluación cognitiva. Ese estudiante que se ha sentido mal después de hacer una pregunta al profesor porque se ha reído, los compañeros se han reído, pues enseñarle, venga, lo primero es la adversidad, ¿no? He hecho la pregunta, me he sentido mal, la creencia. La consecuencia, bueno, me he sentido fatal, me he sentido tonto, me he puesto rojo como un tomate. ¿Qué podemos hacer? Autorrebatir las ideas. Esa es la clave. Se les puede enseñar a los estudiantes de cualquier etapa educativa el autorrebatimiento de las ideas. Venga, piensa, ¿por qué te has sentido mal? Si el profesor ha dedicado tiempo a responderte, él se ha reído, pero siempre está alegre, te llevas bien con los compañeros y a lo mejor a través de este autorrebatimiento te puedes sentir mejor, revitalización. Qué importante también estas estrategias vinculadas a los buenos programas de educación emocional o el famoso para, piensa y actúa. El tiempo es el gran enemigo de la educación. Prisas para todo. Qué importantes los parones. Qué importante cuando le hacemos una pregunta al estudiante, dejarles unos segundos de más. Mejora la calidad en la respuesta.
También efectos indirectos. La actividad física tiene un impacto positivo sobre la salud, tanto en la infancia como en la adolescencia, a todos los niveles, combatiendo la depresión, sobre efectos positivos sobre la salud cardiorrespiratoria, cardiovascular, ósea, combatiendo la obesidad y también efectos positivos sobre la salud cognitiva. Es decir, sobre el rendimiento académico de los estudiantes y también sobre las funciones ejecutivas, especialmente vinculadas a esta atención ejecutiva. Qué importante comenzar, por ejemplo, en la jornada escolar con unos 15-20 minutos de actividad física o juegos activos elegidos por los propios estudiantes o parones activos de unos minutitos. Se ha visto que les va genial a los estudiantes para mejorar la concentración durante las tareas posteriores. Y qué importante también realizar actividad física en la naturaleza. Un simple paseo por un entorno natural de 10-15 minutos les va genial a los estudiantes, especialmente a aquellos que son hiperactivos. Los espacios verdes, que den las ventanas espacios verdes también se ha visto que tienen un impacto tan interesante sobre el aprendizaje. Las personas que han crecido en entornos rurales a nivel cerebral tienen una menor reactividad de la amígdala y un mejor funcionamiento de una región, la corteza cingulada anterior, que participa directamente en la atención ejecutiva, respecto a los que han crecido en entornos urbanos. Es importante acercar también los espacios abiertos al aprendizaje. Aquí tenéis unos niños saliendo al patio, los patios como oportunidades de aprendizaje, trabajando contenidos curriculares vinculados a los cambios de estado, física, la biología, a la vez que van jugando a la rayuela, dibujando las figuras geométricas, haciendo estimaciones, en este caso el número de pi a través de la longitud de la circunferencia que miden, etcétera, etcétera. Qué importante. Y eso es una forma también de integrar el componente lúdico. ¿Y por qué el juego es tan importante? Básicamente a nivel cerebral se activan esas regiones del sistema de recompensa cerebral debido esencialmente a dos elementos vinculados al juego, al reto asociado al mismo, pero también al feedback suministrado durante el juego que permite al jugador seguir avanzando, practicando, aprendiendo. Y en la práctica, en este vídeo, este niño os va a enseñar por qué el juego es tan importante. El vídeo no tiene sonido, pero vale muchísimo la pena. Él os enseña sin palabras por qué el juego es tan importante.
Maravilloso. Qué forma tan fantástica de trabajar la concentración, la atención, la planificación, la perseverancia, la resiliencia. Él te ha dicho cuando ha acabado el reto con una sonrisa, satisfacción. No ha intervenido nadie. Se ha acercado el compañero y de forma elegante le ha puesto el brazo diciendo: este es mi reto. Qué importante. Más allá de que los juegos con bloques puedan trabajar esta conciencia espacial, relevante, por ejemplo, en el aprendizaje inicial de las matemáticas, mucho más allá de eso. Y cuando ya cogemos el juego a gran escala, pues tenemos la gamificación. Me encanta este proyecto, sigue siendo el que más me gusta, ¿no? El aprendizaje basado en zombies. Un profesor de geografía estadounidense creó un cómic, una historia de zombies, en la que para sobrevivir hay que conocer el territorio, y fue integrando todos los contenidos curriculares de geografía en esa historia de zombies. Maravilloso. Pero claro, gamificar es mucho más que una cuestión de mecánicas del juego, de tablas, rankings, insignias. Este profesor se ha planteado, y eso es lo más importante, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué quiero gamificar, en este caso, este curso, o esta unidad, o este trimestre? Si podría hacerlo de otra forma, ¿no? Entonces, el objetivo es lo más importante, como siempre comentamos. Gamificar es luego crear una historia, hay un hilo narrativo, en este caso, la historia de zombies. Pero también qué importantes las dinámicas. Este profesor se ha planteado cómo quiero que participen los estudiantes en esta historia, en primera persona, en tercera, van a cooperar, no, van a poder modificar el guión de la historia, sí, no, en el caso de que lo puedan modificar, estarían trabajando muy bien esa flexibilidad cognitiva de la que luego hablaremos. Y luego al final pues se introducen las mecánicas asociadas al juego, las que sean, avatares, rankings, insignias, niveles, pero gamificar es mucho más. Lo importante, como siempre decimos, son los objetivos de aprendizaje. Y de la buena planificación, pues bueno, llegamos a la memoria, emociones, atención, memoria, que tiene mala fama en la educación, pero claro, ¿de qué hablamos cuando mencionamos a la memoria? Porque la memoria es básica en el aprendizaje. No podemos aprender sin un uso adecuado de la memoria. Ahora bien, existen diferentes tipos de memoria. Hay una memoria implícita asociada a los hábitos, en donde intervienen regiones subcorticales. Cómo aprendes a escribir, las operaciones aritméticas básicas, o a montar en bicicleta, a tocar la guitarra, repitiendo la acción. Pero claro, te llevas estas estrategias a otro tipo de aprendizajes y puedes desmotivar al alumnado. Porque en ese caso ya hablamos de otro tipo de aprendizaje, de memoria explícita, ya es consciente, ya la puedes verbalizar, ahí intervienen otras regiones, a corto plazo la corteza prefrontal, en el proceso de conversión de memoria a corto plazo en memoria a largo plazo interviene el hipocampo. Qué importante el sueño para sedimentar los diferentes recuerdos en las diferentes partes de la corteza. Este aprendizaje explícito, que es el que predomina en el aula, ya requiere un enfoque relacional, asociativo, reflexión, análisis. Más allá, por supuesto, de que para aprender necesitemos esfuerzo cognitivo y, por supuesto, práctica. Qué importante el sueño, ¿eh? Será una especie de regeneración neuronal que permite consolidar lo estudiado durante la vigilia. Ojo, porque se ha identificado que los estudiantes no duermen las horas adecuadas. En este caso es una recomendación de la Academia Americana de Pediatría. En el caso de la adolescencia hay un retraso en el ritmo circadiano que les hace tener necesidad de acostarse más tarde. Ojo, porque las clases en las escuelas suelen comenzar a las 8 y no parece que sea lo más adecuado para los adolescentes. Hay varios estudios en diferentes países que nos indican que cuando retrasamos una hora el inicio de la jornada escolar, mejoran los resultados en promedio, incluso la asistencia a clase. ¿Y qué nos dice la ciencia cognitiva sobre las técnicas de estudio y aprendizaje más potentes? Porque la gran mayoría de los estudiantes siguen releyendo, reestudiando, y parece que no es la estrategia más adecuada, que se crean ilusiones de competencia, como eso que he reestudiado está cercano en el tiempo, creo que va a quedar almacenado en la memoria a largo plazo, y no suele ser así. Hay toda una serie de estrategias importantes, ¿no? El poder de las buenas preguntas, el ponte a prueba. Ahora lo comentaremos, espaciar el aprendizaje, intercalar las estrategias, en lugar de 10 ejercicios sobre el teorema de Pitágoras, cambiar uno sobre Pitágoras, otro sobre cálculo de áreas de paralelogramos, etc. Eso requiere, el proceso de adaptación requiere esfuerzo cognitivo. Hacernos preguntas antes de estudiar, eso también es interesante. Plantearnos el porqué de las cosas, vinculando lo que se está estudiando
con la información que ya tenemos. Es decir, ¿por qué Júpiter tarda más en dar un giro alrededor del Sol que Marte? Porque su velocidad de traslación es menor, porque su masa es mayor, etc. La sexta, el cerebro multisensorial, combinar las imágenes con las palabras. Muy importante la séptima, evitar distracciones. A nivel cognitivo, la multitarea no existe. Si tengo que estar centrado en una tarea, no puede estar sonando el móvil, respondiendo mensajes de WhatsApp, etcétera, etcétera. Sobre todo si requiere esfuerzo cognitivo, si la tarea está automatizada, sí que podré hacer varias cosas a la vez. La octava, hacer parones, lo hemos comentado, activos o pasivos. Tampoco está mal para el cerebro aburrirse en determinados momentos del día. Se activa esa red neuronal por defecto que interviene en la creatividad. Muy importante también leer en voz alta, la autoexplicación, y como hemos comentado también, enseñar a otros, la tutoría entre iguales. Nos centramos en las más relevantes brevemente. La práctica espaciada es algo muy sencillo. En lugar de estudiar 3 horas el viernes, 1 hora el lunes, 1 hora el miércoles y 1 hora el viernes. Parece que espaciar el aprendizaje tiene efectos beneficiosos sobre el aprendizaje. No dejar mucho tiempo para que no se olvide la información, no podemos decir un tiempo concreto, pero sí para que se vayan reforzando esos primeros circuitos a nivel neuronal creados. La práctica de recuperación de la información, qué importante, por ejemplo, al final de la clase, crear un cuestionario, identificando las cosas más relevantes que se han trabajado, que se han estudiado. Este esfuerzo por recordar la información tiene un impacto positivo en el aprendizaje. Muy, muy interesante esta práctica de recuperación de la información. Qué importante es lo que hemos comentado, cerebro multisensorial. La codificación dual hace referencia a esto, combinar el texto como este resumen en esta imagen con los elementos visuales, con este dibujo de la neurona, identificando las partes más significativas en el propio dibujo. Qué importante también la combinación del dibujo con este esfuerzo cognitivo vinculado a este resumen. No es lo mismo leer un libro y subrayar, se crean ilusiones de competencia, creemos que esta información subrayada va a quedar almacenada en la memoria a largo plazo y no es así. Lo que es más importante es, por ejemplo, en el margen del libro, pararse, reflexionar, hacer un resumen. Eso ya tiene mayor impacto sobre el aprendizaje porque fomenta lo que se llama la metacognición, esa reflexión sobre lo que estamos estudiando, aprendiendo, y eso es muy, muy potente. Y esta metacognición se puede trabajar muy bien a través de las rutinas de pensamiento. De alguna forma, organizaciones mentales, se crean hábitos. Venga, le dices al estudiante, escríbeme en esta columna qué es lo que sabes sobre este tema, en esta qué es lo que has aprendido, en esta qué es lo que tenías que saber. O, por ejemplo, ver, pensar, preguntarse. Miramos un objeto y 3 preguntas en orden creciente de profundidad. ¿Qué ves? ¿Qué crees que está pasando? ¿Qué te preguntas? Por ejemplo, en el contexto del aula queremos trabajar los estereotipos en la publicidad, les enseñamos a los estudiantes esta imagen impactante y la trabajamos mediante esta rutina de pensamiento, ver, pensar, preguntarse, una forma fantástica de trabajar la metacognición en el contexto escolar. Y todo esto nos lleva a la creatividad. Y fijaros que para trabajar la creatividad es básica esta idea del creador de la plataforma Scratch, el catedrático del MIT, Michel Resnick, en su último libro, Pensadores Creativos. La idea es cultivar la creatividad como en infantil, con pasión, proyectos, compañeros y juegos. Y esto, os lo puedo asegurar, se puede adaptar en cualquier etapa educativa. Los primeros que tenemos que ser creativos somos nosotros. En el contexto del aula o de la escuela, qué importantes. Las tareas abiertas, los buenos proyectos. Fijaros en el contexto de matemáticas, empezar una unidad vinculada a los cálculos de máximos y mínimos con una pregunta abierta. ¿Por qué esta tableta de chocolate tiene esta forma de prisma triangular? Los estudiantes comparan con otras superficies, otros volúmenes, se van al supermercado, hacen un estudio de ingresos, costes y van trabajando todo lo relacionado con los máximos y mínimos e incluso los recursos digitales. Aquí, para dar un feedback, podemos utilizar programas tipo Camtasia y similares, un feedback en este caso con universitarios sobre un trabajo que han presentado, e incluso también en plataformas tipo Zoom o similares se les puede hacer cooperar, etcétera, etcétera, incluso utilizar simulaciones para explicar conceptos que son complejos, ¿no? Por ejemplo, yo les estoy explicando todo lo relacionado a la activación del cerebro cuando leemos una palabra, que hay una conexión bidireccional entre las áreas visuales y otras que intervienen en el procesamiento de la información, área de Wernicke, área de Broca, y esto puede ser
un poquito abstracto, pero fijaros, enseñando esta simulación, pues se puede entender mejor, ¿no? Todo parte de las áreas visuales, del lóbulo occipital, la información se transmite hacia las áreas temporales, frontales y luego conexión bidireccional hacia las áreas visuales, ¿no? Los recursos digitales también, utilizados de forma adecuada, pueden fomentar una buena creatividad y un buen aprendizaje. ¿Y qué deciros del arte? También, ¿no? Se puede aprender poesía de Lope de Vega a ritmo de rap. O una profesora le pedía a sus estudiantes que recrearan la obra Romeo y Julieta, por supuesto en inglés, una profesora de inglés, pero que se inventaran el final. Esto es una forma también de fomentar la creatividad. Todas las variedades artísticas son muy potentes. Qué maravilla el teatro. Porque en este contexto social trabaja muy bien lo que es la esencia de la educación, que son las funciones ejecutivas del cerebro. Fijaros, en la obra de teatro el estudiante tiene que ir recordando en acción el papel. Eso es memoria de trabajo, que nos permite almacenar pequeñas cantidades de información en breves periodos de tiempo, pero también manipularlas. Eso que nos permite, de alguna forma, conversar, calcular, etcétera, etcétera. Es importante también que el estudiante en la obra de teatro aprenda a esperar su turno. Eso es control inhibitorio. O qué importante también si la compañera o el compañero se equivocan, modifican el guión, el adaptarse a la nueva situación. Eso es flexibilidad cognitiva. Memoria de trabajo, control inhibitorio, flexibilidad cognitiva constituyen las tres funciones ejecutivas básicas que luego nos permiten desarrollar, poner en práctica otras funciones cognitivas de orden superior como el razonamiento, la resolución de problemas o la planificación. ¿Qué nos dicen las investigaciones al respecto? Que estas funciones ejecutivas son básicas para todo, para el bienestar personal, para el rendimiento académico del alumnado, para el éxito en la vida. Lo mejor de todo es que se pueden entrenar y se pueden mejorar. La pregunta del millón, ¿y cómo? Tenemos indicios. Fijaros, ¿sabemos lo que perjudica a las funciones ejecutivas o a la corteza prefrontal logística de las mismas? ¿Cuándo no tomas una buena decisión en tu vida? Cuando estás estresada, triste, sola, con mala salud, sin dormir las horas adecuadas. Y lo contrario, será más fácil que tomemos buenas decisiones cuando estamos alegres, cuando cooperamos, cuando hemos dormido nuestras horas, cuando estamos bien de salud, acompañados, sin estrés inadecuado. Todo esto nos sugiere que la mejor forma de trabajar las funciones ejecutivas es a través del enfoque global. Lo cognitivo es importante, pero habría que ir más allá de lo cognitivo, es decir, atender también las necesidades físicas, sociales y emocionales de los estudiantes. Y esto en la práctica, ¿cómo se puede hacer? Nos lo ha enseñado antes el niño con el juego de bloques, que estaba trabajando muy bien las funciones ejecutivas. Este enfoque global, esta educación integral, se trabaja muy bien integrando el componente lúdico, incorporando de forma natural la educación artística a través del teatro, del dibujo, de la música, de lo que sea, a través de los deportes de equipo, especialmente tomando decisiones en situaciones de incertidumbre, a través de las estrategias que nos suministran los buenos programas de educación emocional, a través de la lectura, de las buenas historias, de la tutoría entre iguales, de situaciones cotidianas como a través de los proyectos aprendizaje-servicio que tienen en cuenta los intereses de los estudiantes, también se trabajan muy bien las funciones ejecutivas. Acabando ya, la compañera Ana Forés, en un capítulo de un libro, identificamos toda una serie de factores que son críticos, después de leer un montón de estudios, y son críticos en cualquier acción educativa, también en la planificación de la unidad didáctica. Fijaros ¿de qué parte todo? De la cooperación entre el profesorado en la planificación. Básicos los procesos de evaluación inicial, construyendo siempre sobre lo que ya saben, identificar los conocimientos previos de los estudiantes, también clarificar los objetivos de aprendizaje y los criterios de éxito para alcanzarlos, optimizar todo lo vinculado que hemos ido explicando durante la charla, la atención, el pensamiento crítico, la cooperación, siempre fomentando este feedback adecuado, enfoque formativo en la evaluación, haciendo uso adecuado de la memoria, fomentando la metacognición y, ojo al final, el análisis del impacto de lo que hemos hecho en el aprendizaje, que ahí también tendría que intervenir la cooperación entre el profesorado. Si algo no funciona, en lugar de echar la culpa al estudiante, es que es vago, es que no ha trabajado, es que bla, 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 ser flexibles y cambiar la estrategia. Esto es lo que nos sugieren las investigaciones.
En la práctica, ¿qué es lo importante en la educación? Esa es la pregunta que tendríamos que plantearnos siempre. Me encanta esta frase del amigo Fernández Bravo. La única metodología fiable dentro de cualquier paradigma educativo es la vocación, el sentido y propósito, que era el séptimo pilar básico para una buena salud cerebral. ¿Qué es lo importante en la educación? Las personas, no lo olvidemos. Y las personas, el profesorado, los docentes, los educadores, vosotras, vosotros, especialmente las personas motivadas, sois los que tenéis que transformar y mejorar la vida de vuestro alumnado con mucho cerebro y más corazón. Y hasta aquí la charla de hoy. Muchísimas gracias. Ay, Joaquín, Jesús, qué maravilla poder disfrutar esta tremenda presentación. Muchas, muchas gracias, Jesús. Realmente las reflexiones a las que nos invitas son fantásticas. O sea, esto último, la vocación, por ahí me quedé también con la importancia de, más allá de todo lo que sucede con nuestros estudiantes, lo que pasa con nosotros, los docentes, mantenernos informados, estar en constante trabajo, no tenerle miedo al juego, no tenerle miedo a la naturaleza, a las artes, al teatro, tratar de ir innovando y por sobre todo trabajar de manera transversal. Qué linda reflexión a la que nos invitaste, Jesús. Muchas, muchas gracias. Francisca. Te cuento, Jesús, que tenemos varias preguntas muy interesantes, así que vamos a tratar de avanzar con las que más podamos. Obviamente, por un tema de tiempo, pero no que podemos tengamos responder. claro, Francisca, que tengamos claro que las buenas preguntas a lo mejor no tienen respuesta, sugieren otras preguntas. Y más en la educación lo sabemos, donde no existen soluciones únicas y milagrosas y que el contexto es clave, ¿eh? Justamente. Partimos por aquí con María Concepción, que nos pregunta sobre si conoces alguna experiencia virtuosa de cooperación docente a propósito de la enseñanza remota virtual. Bueno, a ver, nos ha pillado por sorpresa, ¿no? Lo de la pandemia. Lo que pasa es que hay que adaptarse. Si algo nos ha enseñado, en mi opinión, María, la pandemia, es que somos seres tremendamente flexibles, resilientes y sociales. No solo sociales, sino que nos necesitamos. Por lo tanto, no hay que tener miedo, lo que comentaba Francisca. Hay proyectos que ya hace mucho tiempo se han desarrollado y tienen un impacto positivo, en los que el profesorado trabaja muy bien con recursos digitales. Ahora bien, también los estudios lo que nos revelan es que es muy, muy importante que el profesorado esté formado en este tipo de recursos. Esto es muy, muy importante. Y también hay algo que es básico, que lo importante no es el recurso digital, sino el uso que hacemos del mismo. Es decir, lo importante son los objetivos de aprendizaje y luego utilizar el recurso digital correspondiente para optimizar el aprendizaje. Entonces, lo que nos están sugiriendo también los metaanálisis de John Haidt, etcétera, sobre educación a distancia, es que no es lo mismo la educación a distancia online que el contacto directo. Eso, por supuesto, no hay vuelta de hoja, pero que las buenas estrategias que utilizamos en el contexto del aula se pueden adaptar al contexto virtual y los programas, las simulaciones nos permiten hacer muchas más cosas de las que creemos. Y qué importante también este enfoque transversal. Nosotros, que estamos con adultos, con universitarios y que los últimos meses estamos trabajando online, cooperamos de forma natural en todo. Los profesores, en la planificación, en la utilización de los recursos, en las mismas clases hay más de un profesor siempre, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay evidencias de que realmente la cooperación tiene un impacto. En el caso de a nivel digital, sabemos que hay muchos grupos que lo están poniendo en práctica. Habrá que esperar estudios, pero que todo está aquí, ¿eh? Exacto, muchas gracias. Tenemos que ser por acá seguimos con preguntas. Nos preguntan, dice, ¿de qué manera se puede enseñar el funcionamiento del cerebro y que cause impacto e interés en nuestros estudiantes? Bien, pues lo hemos comentado, que los proyectos sobre el funcionamiento del cerebro en los que se incide en esta idea de cambio les gusta mucho a los estudiantes de todas las etapas educativas. Cuando preguntamos a profesores
se han puesto en práctica proyectos sobre el funcionamiento del cerebro, el porcentaje que nos responden que sí es mínimo. Pero nuestra experiencia nos dice que les encanta a los estudiantes, y los estudiantes nos dicen que les encantan básicamente porque ellos tienen cerebro y quieren conocer cómo funciona. Entonces, hay un tipo de proyectos que les suelen gustar especialmente, hemos visto, que son los vinculados a las ilusiones visuales, ópticas. Esto les encanta y además nos permiten trabajar un montón de cuestiones que son básicas, porque como hay muchas ilusiones que no sabemos por qué se dan, esto es una forma también de trabajar el pensamiento crítico, la reflexión, etcétera, etcétera. Pero esta idea de cambio, explicarles de que el cerebro es plástico, que somos capaces de generar nuevas neuronas, esto, nuestra experiencia nos dice que se puede adaptar a cualquier etapa educativa. Los hemos utilizado desde la infancia temprana, de 0 a 6, aquí es infantil, hasta la universidad. Así es, y frente a esto mismo, ¿qué estrategia sugiere usted para estimular la memoria en la educación inicial? Gran desafío, la educación inicial. Bueno, a ver, siempre pensando en este enfoque global. En la educación inicial, en la infancia, hay que trabajarlo, hay que dar mayor importancia, por supuesto, a lo lúdico. Y todo se puede trabajar a través de juegos. Lo hemos comentado, por ejemplo, en el caso de las funciones ejecutivas. No sé si se refiere a memoria a largo plazo, memoria de trabajo, etcétera, etcétera. Porque la memoria de trabajo no es una memoria, pero su impacto a nivel académico se ha visto que es muy, muy importante, especialmente pues, en la comprensión lectora, en el aprendizaje inicial de las matemáticas, etcétera, etcétera. Esta memoria de trabajo es muy limitada y se trabaja muy bien a través de juegos, pero a mí me gustan más los juegos que trabajan las 3 funciones ejecutivas a la vez. Por ejemplo, hay uno que me gusta mucho y lo adaptamos a todas las etapas, le damos 4 instrucciones que están vinculadas, vamos a llevarlo a la infancia temprana, a una serie de gestos o tal. Por ejemplo, ellos tienen que recordar, cuando yo os diga círculo, tenéis que dar un giro sobre vosotros mismos. Cuando yo os diga cuadrado, tenéis que dar un abracito al compañero. Cuando diga triángulo, pues tenéis que dar un saltito. Y cuando diga rombo, tenemos que salir a correr en círculo. Vale, tienen que recordar esta información, tienen que recordar el gesto asociado a cada uno de las figuras o números o lo que sea. Cuando decimos círculo, pues que realice la acción, cuando digamos triángulo, etcétera, y luego cambiamos las instrucciones. Ahora, cuando digamos círculo, pues tenéis que empezar a correr en círculo, cuando digamos triángulo, etcétera, cambiamos las instrucciones. Y eso requiere en acción, ¿no? Por recordar la información, adaptarse a las situaciones novedosas, inhibir los impulsos, y las trabajan todas. Pero vamos, que las operaciones aritméticas básicas se pueden trabajar, por ejemplo, saltando a la comba, por ejemplo, o de 1000 formas. La memoria hay que trabajarla, sea la que sea, a través, en la infancia temprana, de juegos. Así es. Importante. Fundamental el juego, totalmente. Pero en cualquier Carmen, etapa, sí, en cualquier etapa, totalmente. Carmen nos pregunta sobre las funciones ejecutivas, cómo poder trabajarlas con los adolescentes. Ya hablamos de los chiquititos, vamos ahora con los adolescentes. En el caso de los adolescentes, la mejor forma de trabajar las funciones ejecutivas es a través de proyectos que tengan en cuenta sus intereses y que les motiven. A mí me gusta mucho el proyecto Learning in Depth, que lo hemos adaptado, en donde los estudiantes eligen algo que les apasiona y le dedican 1 hora a la semana a eso que les apasiona, creando su portafolio, enriqueciéndolo, puede ser digital o no, el portfolio, y que también lo van compartiendo con los estudiantes y lo pueden enriquecer los propios estudiantes. 1 hora, semana tras semana, durante incluso un periodo, una etapa educativa, acaban convirtiéndose en expertos en eso que realmente les interesa. Esta es una forma muy, muy potente de trabajar las funciones ejecutivas, de planificar, de centrarse, porque claro, les interesa especialmente. Aparte luego, pues todo lo que hemos comentado sobre el enfoque global, las estrategias que tienen en cuenta no solo lo cognitivo, sino lo motriz, como pueden ser en el caso de los adolescentes el teatro, la música, el aprender a tocar un instrumento musical, participar en la orquesta, los deportes de equipo. Están trabajando en situaciones cotidianas muy, muy bien las funciones ejecutivas. Pero a mí me gustan mucho estos proyectos que tienen en cuenta sus intereses concretos.
porque ahí se centran, ya puede ser el chaval súper impulsivo, cuando está haciendo algo que le interesa, está metido en eso y está muy bien, trabajando muy bien las funciones ejecutivas. Muy bien, muchas gracias. Por ahí, en algún momento nos hablabas un poco de las etiquetas, ¿cierto? Nos preguntan sobre esto mismo. ¿Cómo es posible reeducar el cerebro de un joven que ha sido estigmatizado en sus etapas escolares? Es complejo, pero más complejo que el del joven es el nuestro, el del adulto. A través de la educación emocional, que es, como dice el amigo Vizquerra, un aprendizaje durante toda la vida. No hay que analizar, porque hay huellas que quedan interiorizadas que pueden provocar un daño específico, un trauma, y ahí ya entraríamos en lo clínico y haría falta una terapia específica que desarrollara pues, el especialista. No obstante, se está viendo que el acercar esta educación, o a mí me gusta educación positiva, estas estrategias que muchas son adaptaciones de la terapia cognitivo-conductual, son beneficiosas para todos, ¿eh? Yo recuerdo, por ejemplo, hace unos años cuando estaba con adolescentes que utilizábamos dinámicas tipo las 3 cosas buenas con estudiantes que estaban en fase de lo que se llama bloqueo emocional o apagón. Lo veían todo negro. Entonces, la dinámica de las 3 cosas buenas, que pone el foco en lo positivo, consiste en lo siguiente. Al final de cada día el estudiante tiene que identificar 3 cosas buenas que le hayan pasado, las tiene que escribir, esfuerzo cognitivo, y justificar por qué son buenas, qué podría hacer para repetirlas, etcétera, etcétera, día tras día. A lo mejor a ti te parece que es algo simplón, pero una persona que lo ve todo negativo, que está en esta fase de apagón emocional, día tras día identificar, poner el foco en lo positivo, en las cosas buenas que también hace, tiene un impacto positivo que se ha analizado en los estudios y que nosotros también veíamos en el caso de los adolescentes, y esto tiene repercusión en todos. Por lo tanto, hay que conocer la vida de ese estudiante, qué tiene en esa mochila, porque si no conocemos su vida, es lo que comentábamos, qué importante desde el primer día ir generando el vínculo adecuado. No queremos que trabajen en equipo, queremos generar equipos de alto rendimiento, y esto, os lo aseguro, lo hacemos con universitarios, no con niños pequeñitos, ya se hace con universitarios. El primer día hacemos dinámicas para que todos conozcamos el nombre de todos, dinámicas a través de gestos, nos vamos presentando a través de gestos. Yo, por ejemplo, me llamo Jesús, ¿qué gesto haría? Pues aquí, por ejemplo, cuando estornudamos decimos Jesús. ¡Chus! Hago este gesto y vamos haciendo el gesto a todos los compañeros, tal, y nos vamos quedando con el nombre, y luego hay que compartir las vidas, conocer las necesidades, etcétera, etcétera, porque si no se crea el vínculo adecuado, no se puede realmente poner o abordar las situaciones que muchas veces son complejas y no las conocemos. Así es. Pero bueno, se puede, mentalidad de crecimiento se puede, pero los primeros que tenemos que luchar contra los prejuicios somos nosotros. Ojo, que las expectativas del profesorado sobre la capacidad del alumnado es uno de los factores de mayor impacto sobre el aprendizaje del alumnado, ¿eh? No lo olvidemos. Qué gran desafío tenemos, Jesús, muy importante. Y la cooperación entre los docentes. Pero es que no puede haber cooperación si no se asumen toda una serie de competencias socioemocionales básicas que nos permiten realmente cooperar. Y eso a los adultos nos cuesta, porque hemos estado educados en otro tipo de historias. Así es. Bueno. Jesús, de esta forma llegamos al final. Simplemente agradecerte por tremenda conferencia. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros el día de hoy.